Saludos, mis hermanos. Dios me los acachaplastura, bendiciones. Qué bueno verlos. Elimar, bienvenida. Se reincorpora Elimar. Tenía 7 miércoles y medio que no venía. Gracias a los pastores San Castro por el servicio del lunes. Qué bueno. Quiero hablarles de un tema que se llama. ¿Alguien se recuerda el tema de hoy? Final de la película. Luis David, cuando hablamos del final de la película, ¿qué es eso? Final de la película. Cedeño, ¿qué significa eso, el final de la película? Correcto. Me gustó el escrito que hizo la profeta Victoria Bolívar de Hidalgo. Excelente. Bueno, hay una película que duró 3 años y medio. ¿Qué película? Si hablamos de películas, es una película muy larga. 3 años y medio. Pero al final de la película ocurrió en 6 horas. La película la duró, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Y el final duró 6 horas. Quiero hablarles de esas 6 horas, de ese final de la película. La película comenzó una vez que estaba Juan el Bautista en el río Jordán bautizando. Estaba bautizando y de repente ve que viene alguien que el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma. Wow, y entonces él tenía un mensaje bien claro. Cuando alguien se parezca a ti y sobre él descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías de Israel. Juan está bautizando un bautismo más de rutina y de repente ve que viene un caballero hermoso, alto, elegante y que el Espíritu Santo desciende sobre él. Juan se queda frío. Esta es la señal que estaba esperando. Ahí comienza la película de la cual le voy a hablar. ¿Cómo se llamaba ese personaje que fue a bautizarse? Jesús de Nazaret. Juan impactado, descontrolado. Jesús lo saluda. Eran primos, por cierto, eran primos. Creo que Juan le llevaba 6 meses. Y entonces, primo, y no sabía que tú eras el Mesías. ¿Estoy viendo a mi primo o estoy viendo al Mesías? Deja la guachafita y bautízame, le dice Jesús. Pero ¿cómo te voy a bautizar si más bien tú deberías bautizarme? Tranquilo, hoy no lo entiendes, después lo entenderás. Hay cosas que usted y yo hoy no entendemos, pero algún día lo entenderemos. Y lo bautizó y ahí comienza la película. Jesús comienza su ministerio, va por los caseríos, va por el desierto, alimenta a los hambrientos, se revela, se identifica como el Mesías, va por allá caminando y encuentra una señora sacando en pleno mediodía, una señora solita, cansada, tratando de sacar agua de un pozo. Jesús la ve y le dice: señora, dé un vaso de agua. Y se comienza un diálogo ahí. ¿Cómo tú me vas a hablar si nosotros somos enemigos? Tú eres judío y yo soy samaritana. Y hay una enemistad entre judíos y samaritanos. Y Jesús se le revela y a la primera persona a la que Jesús le dice que él es el Mesías, después de Juan, es esta señora. Y la fama de Jesús se extiende, Jesús multiplica alimento, donde quiera que va Jesús lo sigue mucha gente, porque hay garantía. Cuando Jesús va a predicar, se va para el desierto para que haya cancha abierta y van miles y miles de personas. Y se le hacen las 3 de la tarde y no han comido y Jesús no hay problema. Alguien tiene por ahí un pescado, sí, porque hay 2 pececitos y aquí un pan. Jesús los levanta y multiplica, todo el mundo come. La fama corre por todo el país. Van de mucha gente persiguiendo a Jesús para que sane, porque Jesús no podía ver un enfermo porque el enfermo se sanaba. Ese es Jesús. Llega un momento en que Jesús es capturado, lo apresan y se va a cumplir lo que Jesús había dicho que iba a cumplir. Jesús le dice a sus discípulos: me van a capturar, me van a apresar, me van a ofender, me van a escupir, me van a humillar. Todo eso es necesario que acontezca. Eso no le cuadra mucho a los discípulos, pero bueno, ¿cómo es eso? Tú eres el Mesías y vas a permitir que te hagan todo eso.
Y Pedro trata de impedirlo y Jesús le dice, mira, te estás dejando usar por Satanás, apártate de mí. No. A ver si usted y yo no nos gustan. ¿Y a quién le va a gustar? Los tragos amargos, pero a veces en la vida espiritual los tragos amargos son necesarios, así como el jarabe que cura. Yo me acuerdo que mi mamá correa en mano me daba unos jarabes más malucos, ¿no? Y correa en mano y además se quedaba, tómeselo todito. Y hay que tomarme mi jarabe todito, pero era el jarabe que me curaba, el jarabe sabroso. De repente soy yo el único a quien le hicieron eso, ¿no? ¿Usted no? Bueno, Jesús pasó su trago amargo. Llega el momento en que lo apresan, lo esposan, lo sentencian y no le dan una sentencia cualquiera, no lo arrestan por 3 días, no le meten cadena perpetua, no. ¿Cuál fue la sentencia? Que muera. Por cierto, no cualquier muerte, era la peor muerte que había. La muerte, aparte de ser la más dolorosa, era la más deshonrosa. Una muerte bajo la modalidad de la crucifixión. Una muerte muy dolorosa y muy humillante. Tanto así que la Biblia dice que el que muera crucificado necesariamente es maldito. Entonces llevan a Jesús, cuando va rumbo al lugar donde lo van a crucificar, no le van haciendo cariño, lo van es azotando, latigazos. Y por fin llegan al lugar de la cruz y comienza el final de la película. Cuando Jesús está crucificado, Jesús pronuncia 7 frases. ¿Cuántas frases? De esas 7 frases hoy quiero hablarles. De esas 7 frases hoy vamos a aprender. Esas 7 frases que son el final de la película, Jesús es crucificado, es levantado en la cruz a las 9 de la mañana y él duró 6 horas vivo, exhibiendo, en exhibición, todo el mundo lo veía, todo el mundo se burlaba de él, todo el mundo lo humillaba. 6 horas, a las 3 de la tarde dice la Biblia que Jesús entregó voluntariamente su espíritu, autorizó su separación de su alma de su cuerpo. Lo autorizó, a diferencia tuya y mía que la muerte nos vence, no, Jesús no. Él permitió la separación. En 6 horas Jesús dijo 7 frases bonitas, 7 frases hermosas y entremos en materia. La primera frase está en Lucas, Reina Valera, Lucas 23:34. Primera frase de Jesús. Jesús decía, Padre, ¿Padre qué? Dígalo con ganas, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Pero la frase de Jesús fue una sola. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense, el final de la película, Jesús comienza hablando ¿de qué? Del perdón. Hoy Jesús nos está recordando que usted y yo somos, por un lado, beneficiarios del perdón de Dios. Y por otro lado, Jesús nos exhorta a que usted y yo seamos portadores de la disciplina de otorgar perdón. ¿Qué aprendemos de esta frase hermosa? Primero, él le dice, Padre, grábese esto, está hablando con su papá, hay una intimidad entre el padre y el hijo. Padre, él está echando mano de su rol, de su categoría, de su condición de íntimo de Dios, de hijo de Dios, Padre. A pesar del dolor lacerante, Jesús no clama como una víctima desamparada, sino desde su filiación divina. Jesús demuestra su rol de mediador. Fíjense, qué interesante. Jesús siendo azotado, humillado, adolorido, ha llevado palo parejo, está casi desmayado, e introduce
una disciplina, una actividad, una reacción que usted y yo siempre tenemos que tener. Mediador. Padre, perdónalos. Él está pidiendo por los que le estaban haciendo daño, los que lo estaban humillando, los que le estaban haciendo mal, por sus torturadores, intercediendo en beneficio de ellos. Caramba, qué estándar tan alto nos dejó Jesús, ¿verdad? Pero usted y yo, que somos seguidores de Jesús, estamos obligados a seguir sus estándares. Usted y yo vamos a vivir momentos donde nos van a humillar, nos van a perseguir, nos van a hacer daño, y usted y yo estamos llamados a que tengamos la misma actitud de Jesús. ¿Qué es fácil? Nada, no es fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo vamos a tener capacidad también de orar por nuestros enemigos. Así que tómese 15 segundos en este momento. Recuerde el nombre de 2 o 3 personas que le hayan hecho la vida a cuadritos, que lo hayan perseguido, que lo hayan enchismado, que lo hayan le hayan levantado expediente para que lo boten del trabajo, que le hayan mentado a la madre, que lo hayan insultado, que lo hayan golpeado, que lo hayan humillado. 2 o 3 o más. En este momento ya lo tienen. Repite conmigo: Padre, perdónalos. Y yo los perdono. Primera enseñanza, entonces, intercesor por lo que nos hacen mal. Enseñanza hermosa, principal del final de la película: perdónalos. El verbo, ese verbo opiemi, significa literalmente déjalo ir, cancelar una deuda o liberar a alguien de una obligación. Pero dicen los estudiosos que este verbo está conjugado en tiempo imperfecto activo. Es decir, eso significa que es una acción continuada o continua, permanente. No es que los perdono ya y hasta ahí, no, los sigo perdonando. Jesús nos perdona y nos sigue perdonando y nos sigue perdonando. Hoy, mañana y siempre Jesús nos ha perdonado a nosotros. Pero la otra cara de la moneda también es que hoy, mañana y siempre mañana, usted y yo tenemos que perdonar a esos bandidos, mala gente y desgraciados que nos han hecho la vida cuadrito. Y no es que lo vamos a perdonar hoy, eso es continuo. Lo vamos a perdonar hoy, mañana y siempre. ¿Es fácil, Orlando? No es fácil. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Verdad, Arturo? Bienvenido, Arturo. Arturo cumplió, pero no trajo limitado. Arturo se queda. Como Ramón se queda casi no viene y dice, bueno, yo se representará por Arturo. Ok, no saben lo que hacen en la frase final, la primera frase final. Jesús no justifica el pecado, pero Jesús está buscando una excusa para perdonar. Fíjense qué hermoso. No saben lo que hace. Jesús lo que está buscando es una excusa, algo de que agarrarse para perdonar. Es que no saben lo que hace. Usted y yo busquemos algo. Bueno, es que ese desgraciado estaba borracho, de repente estaba mal, lo que sea, pero lo perdono. Ese que le robó esa vaca a Luis, de repente estaba muriendo de hambre, lo perdono. El que nos chocó el carro, pero hay que buscar una excusa para perdonar. ¿Qué nos enseñó ahí el Señor? Dígalo ahí, Negro Fernández. A perdonar. Primera frase hermosa. Dios, el final de la película, Jesús en la cruz: Padre, perdónalos. Entonces no se nos lo olvide. 1, Jesús me perdonó incondicionalmente. No me perdonó una vez, me perdonó ayer, me perdonó antier, me perdonó el año pasado, me perdona hoy y me perdona mañana. No nos dejemos psicosear con nadie, amedrentar con nadie, que ninguna falsa doctrina o nadie venga a secretearnos. Mira que metiste la pata, que ahora perdiste. No. Jesús me perdonó ayer, me perdonó hoy y me perdona mañana. Y el que manda es Jesús, Jesús murió por mí. Y el que murió por mí y pagó el precio mío, me perdonó. Entonces no lo acepto a nadie que condicione que yo soy un perdonado.
Ok, el perdón. Nos enseña que el perdón no depende del ofensor. Otro detalle, el perdón no depende de que me pidan perdón. Porque a veces que somos exquisitos. Bueno, si él no me pide perdón, el que metió la pata fue él, ¿no? Es unilateralmente, yo decido perdonar. No me están pidiendo perdón, pero yo lo suelto. Qué hermoso es Jesús, Tomás. Nos enseña que el perdón no depende de que el ofensor reconozca su falta o pida disculpa primero. El perdón cristiano es una decisión unilateral de dejar ir la deuda fundamentada en que nosotros mismos hemos sido perdonados por el Padre. Usted y yo hemos sido perdonados por el Padre. Así que no estemos esperando que nadie nos pida perdón, liberemos el perdón. Así se desgraciado, perdón, no yo. ¿Verdad, caballito? Jesús revoluciona el concepto de justicia. La primera reacción ante la agresión extrema no es la reivindicación. Normalmente uno exige que me devuelvan mis derechos. Dame lo mío. Jesús no está pidiendo que me den nada. No. Lo perdono y punto. Jesús no está esperando que nadie le resarza nada. Resarcimiento. No. Yo no quiero que me resarcimiento. Lo perdono y listo. Perdono a los padres. Caramba, Denis Mirabal, qué difícil el esposo de Jesús. Pero en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Hoy aquí salgo perdonador, ¿verdad, Roy? Perdonador. Roy Lugo y Roy se queda tan aquí. ¿No? El perdón no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad que busca el bienestar del agresor. Es una decisión que busca el bienestar del agresor, de ese degenerado, ese malparido, usted lo quiere llamar. Yo pido perdón para él, lo libero, perdónenlo. Yo decido perdonarlo. Y no lo llamo más malparido, lo llamo bendecido. Hasta mi léxico va a cambiar cuando me refiero a él. Esa es parte del perdón, ¿verdad, Ana Rosa? Segunda palabra, segunda frase de Jesús, ahí en esa cruz está en Lucas 23, 43, Saúl. Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Voy a poner el contexto. A Jesús lo crucifican y ponen una cruz en el centro. Y a su izquierda ponen un tipo que tenía un expediente negro por bandido, ladrón, malapaga, 600. Y a la derecha otro tipo malparido, etc. Unos tipos con unos expedientes negros. Uno a su derecha y uno a su izquierda y Jesús en el medio. Los tres han sido sentenciados a muerte de cruz. Pero Jesús es justo, es el Hijo de Dios y está rodeado de dos bandidos, pero de una calaña bárbara. Uno de ellos les dice, tú y que Jesús, tú y que Dios va a hacer tú. Pobre loco, es lo que eres tú. Si eres tan Dios así como tú dices que es, bájate de esa cruz y bájate a nosotros. Y en el otro lado le dice, mira, respeta al maestro, cállate la boca. Tú y yo somos unos bandidos y merecemos esta muerte, pero el maestro no. Y entonces le dice Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce como Señor, lo reconoce como Dios, lo reconoce como Rey. Solamente eso. Y en ese mismo momento Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué frase tan hermosa, ¿vale? Esta frase de Jesús desmantela, echa por tierra la teoría, la doctrina, la filosofía que usted y yo tenemos que obrar, de hacer buenas obras para obtener la salvación. Este ladrón no hizo ninguna buena obra, este ladrón nunca se congregó, este ladrón nunca leyó la Biblia, este ladrón nunca cantó un salmo, este ladrón nunca vino a compartir, este ladrón nunca le dio un kilo de pasta a nadie, este ladrón
no hablaba bien, este ladrón grosero, vulgar, falta de respeto, marihuanero. Pero a última hora el ladrón creyó en Jesús y eso es suficiente. Y estoy hablando de la salvación. La salvación no amerita nada. Ya mi esposa lo dijo hace poco, los galardones sí dependen de lo que tú siembres, los galardones. Estoy seguro, Eliana, que este ladrón en el cielo no va a ocupar ningún puesto de honor. Pero en el cielo quizá se necesite alguien que limpie la poseta, que lave los baños, que riegue las matas, que lave los carros. No sé, yo imaginándome, ¿no? Yo no sé cómo funciona el cielo, pero adaptando el cielo con nuestros conceptos humanos. En el cielo también habrá gente que tenga que hacer asuntos más cotidianos. Bueno, el ladrón de la cruz es un buen candidato para esas cosas, pero es salvo. No va a tener buenas obras, de repente no goza de cierto estatus que otro que sí se sudó lo va a hacer, pero tiene la salvación. La salvación no es por obra, la salvación es un regalo y el único requisito es creer. Juan 3:16 en la película, antes del final de la película, Jesús dejó una frase, una oración bien concreta, bien bonita, bien hermosa, que usted y yo siempre la vivimos. Tanto que la vivimos que la mayoría, por lo menos la mitad de los que estamos aquí nos la sabemos de memoria. Juan 3:16 en Reina Valera dice, porque aplauda a Jesús. Tranquila, linda, que no fuiste la única que no lo. Porque de tal manera me dijo al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Te parece, Joaquín? Eso se llama gracia, eso se llama salvación, la salvación por gracia, por regalo. No hay que hacer nada, solo creer la salvación. Y esto fue lo que hizo el ladrón de la cruz. Qué bueno está solo creer. La palabra hoy indica que la salvación es ipso facto, de inmediato, ya. Apenas yo creo en Jesús, en ese momento, sobre mi frente, espiritualmente dice, salvo. Y cuando vienen los demonios, ay, no te metes con Teófilo, ese tiene el sello de Jesucristo. Ese es salvo, es de inmediato, ya. Apenas usted y yo creemos, salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese conmigo define el cielo. El paraíso no es un lugar, es una persona. Yo estoy al lado de Jesús, yo estoy con Jesús, yo estoy en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno. La gracia es soberana y no conoce límites de tiempo ni de pecado previo. La gracia no conoce límites de pecado previo y no conoce límites de tiempo. La gracia es soberana. Bendita sea la gracia. Tercera frase que Jesús dijo en el final de la película. Está en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Está Jesús en la cruz y se queda viendo a su mamá y se queda viendo al único hombre del entorno de Jesús que estaba con él. Muchos hombres siguieron a Jesús, pero a la hora de su muerte, uno solo estuvo con él hasta el final, arriesgando su vida. Vamos a ver. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿cómo se llamaba ese discípulo? Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa tercera frase, Jesús establece algo bien importante, bien bonito, bien hermoso, bien interesante. La afinidad espiritual y la fidelidad son vínculos más confiables que la mera biología.
Jesús redefine el concepto de familia. La familia no es solo los que comparten la sangre, sino quienes permanecen contigo al pie de la cruz cuando todos los demás se han ido. Cualquiera, hay familias que tienen sangre y ni se entienden, hermanos, padres, madres. O sea, hay familias sanguíneas que hasta se detestan, que se odian. Otros no, pero hay muchos vínculos sanguíneos que les resbala la sangre. Pero hay vínculos espirituales que no tienen nada que ver con la sangre. Por cierto, hablando de vínculos sanguíneos, bendiciones en la familia Valdés Ceballos. ¿Vale? Qué familia tan bonita, unida. Son curruños tanto de sangre como de espíritu. Bendiciones, muchachas. Pero Jesús aquí está dejando claro que en primer lugar importa la afinidad espiritual. Cuando usted y yo somos hijos de Dios, tenemos una afinidad espiritual. Y en el caso de Jesús, fíjense lo interesante. Jesús tenía muchos seguidores y muchas seguidoras. Y cuando llegó la hora de la chiquitica, los seguidores de Jesús se desaparecieron. Le dijeron, mira Jesús, yo te acompaño hasta la tumba, pero no me entierro contigo. Pedro, muy voluntario él, muy hablador él, dijo, Jesús, yo te acompaño, si tengo que morir por ti, muero, si tengo que morir contigo, muero. Pero cuando vio que llegaron los soldados, llegó la PNB, llegó el CEBIN, llegó la CONAS, llegó el DGCIN, y los tipos con los pasamontañas ahí, dijo Pedro, Pedro dijo, es mejor decir aquí corrió que aquí murió. Hecho el loco se alejó por allá. No se alejó completamente, pero lo seguía desde lejito. Pedro, que fue el único que estuvo ahí. Los otros eran 12 discípulos. Uno lo traicionó y estaba ahorcándose por allá en ese momento. Quedaban 11. De esos 11, 10 dejaron la peluca. De esos 11, 9 dejaron la peluca. 9. Pedro estaba ahí, tú sabes, como calculando del lejito. Pero Juan, fiel atrás de Jesús. Y los soldados, ¿tú eres discípulo? Sí, señor, soy discípulo. Y a Pedro, ¿tú eres discípulo? Yo no, yo ni lo conozco. Momentos antes Jesús le había dicho, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Ojo, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Pero el que gane su vida, la perderá. El que piense que ganó su vida, la va a perder. Fíjense qué interesante. 12 discípulos. Uno se ahorcó. Quedan 11. De los 11, 10 de sus discípulos murieron asesinados por la causa de Jesús. 10 murieron asesinados por la causa de Jesús. El único que no murió asesinado, fue de viejo, fue este que arriesgó su vida. ¿No les parece eso interesante? El único que dijo, bueno, si tengo que morir, que muera, pero yo no dejo a mi Señor, y fue con él hasta la cruz. Y fue el único que no murió asesinado por la causa de Jesús. Murió de viejo. Es más, algunos especulan que nunca murió, porque Jesús dejó por ahí unas palabras entrever que no es teología, no es, pero dejó por ahí como la duda. Si yo quiero que Él viva hasta que yo venga. Pero no es eso el tema que estamos hablando. Lo que estamos hablando es el vínculo familiar y el vínculo espiritual. El vínculo espiritual, los hermanos en Cristo nos identificamos con mayor claridad, con mayor afinidad, con más entereza que los que tenemos un vínculo sanguíneo. Lo hermoso y bonito es cuando tenemos doble vínculo. Gracias a Dios por la familia que me ha dado, que tenemos vínculos sanguíneos y también tenemos vínculos espirituales. Cuando salimos como familia a comer parrilla, gloria a Dios, estamos en familia. Y cuando estamos en casa adorando a Dios, gloria a Dios que somos hermanos, qué chévere.
Qué bueno es cuando hay doble vínculo. Dios bendiga a las familias de la tierra. Dios bendiga a las familias de este compartir cristiano. Y qué bueno que hoy Dios nos recuerda que los vínculos espirituales tienen mucho más valor que los vínculos sanguíneos. Jesús le dice a María, le llama mujer, no le llamó mamá. ¿Saben por qué? Porque en ese momento Jesús se está desvinculando de su condición de hijo y quiere que María ya no lo vea como un hijo, sino lo vea como un salvador, como su Señor. Mujer, ya no eres mi madre, eres mujer, mujer. O sea, no me veas como tu hijo, soy tu Señor. Y como tu Señor, aquí está Jesús. Fíjese, al lado de Jesús debieran estar sus hermanos, pero los hermanos sanguíneos de Jesús no creían en él. Y entonces él dejó a su mamá en las manos del amigo, del único amigo que demostró ser incondicional, que se ganó el privilegio de cuidar a la mamá de Jesús. Qué grande, Juan Manuel. No soy digno de limpiarle los zapatos a Juan. Se arriesgó el pellejo y entonces tuvo el privilegio de que Dios le concediera el honor. Jesús le dijo, mira Juan, te encargo a esta mujer, que es mi madre, cuídala. No se te olvide, Juan, de hacerle sus arepitas. Acuérdate que a mi mamá le gusta mucho una avena hervida todas las mañanas. Dale tu avenita, Juan, las arepitas de afrecho. Juan, el quesito rallado parmesano. Y Juan, tranquilo, Señor. Y a partir de ese momento hubo un vínculo hermoso. Y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ya no soy yo. Fíjese, y otro aspecto interesante, hermoso, es que ninguna misión espiritual es tan importante como para invalidar el amor y el deber hacia nuestros seres queridos. El primer ministerio que usted y yo tenemos es la familia. Nunca un hijo de Dios genuino va a descuidar su responsabilidad familiar con el argumento de que estoy sirviéndole a Dios. Sírvele a Dios, pero su primera actividad como siervo de Dios es cuidar su familia. Después que usted cuide su familia, después que yo cuide su familia, perfecto. Es parte, es decir, todo comienza por mi familia, por atender mis deberes como hijo, como esposo, como padre, como hermano, etc. Ok, linda enseñanza de la tercera frase y de esa manera llegamos a la cuarta frase, Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Ese es un idioma medio arameo, medio arameo. Que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, uno lee la Biblia y esta frase le suena interesante, pero pocas veces profundizamos el contenido hermoso que tiene esta frase. ¿Por qué me has desamparado? Primero lo llama Dios mío. La única vez en los 3 años y medio de ministerio de Jesús y en este cierre de película, la única vez que Jesús se refiere al Creador como Dios mío es en esta oportunidad. Todas las otras veces le llamó Padre. Y lo llama Dios mío porque él se siente que Dios quitó su mirada de él. Y Dios quita la mirada de él porque en ese momento Jesús está llevando tu maldición, mi maldición y la maldición de toda la humanidad. En ese momento Dios ve que su hijo es maldición, que su hijo es pecado, que ese cuerpo está hediondo y horrible, y Dios quita la mirada de Jesús, y en ese fue el peor y más trágico y duro momento de Jesús. Se siente desamparado. No lo puede llamar padre porque en ese momento no es padre. Lo llama Dios.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El verbo original significa abandonar en una situación de extrema necesidad, es decir, dejar desamparado en el fondo de una dificultad. No fue una mera sensación psicológica de Jesús, ocurrió una ruptura real de la manifestación de la comunión y el favor del Padre debido a la imputación del pecado humano. Es el momento más duro que vivió Jesús. Nada comparado ni siquiera con los latigazos que le daban a Jesús, con las cachetadas. Jesús tenía barba y hubo un soldado que le agarró la barba así y se la despegó. Imagínense ustedes el dolor que sufrió Jesús cuando su barba fue desprendida. Bueno, ese dolor cuando le arrancaron su barba, la Degni, ni se parece remotamente al dolor que en este momento está sufriendo, experimentando Jesús cuando se da cuenta que Dios quitó su mirada a él, que la conexión que él tenía con el cielo fue rota, fue interrumpida. Y él se siente, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué me has desamparado? Jesús sufrió el infierno, que es la ausencia total de Dios, para que nosotros jamás tengamos que experimentar el infierno. Infierno es la ausencia de Dios. Jesús sufrió la ausencia de Dios en ese momento. Y lo hizo, y qué bueno, y gracias por eso, que ya diga su nombre, Teófilo Segovia, jamás va a estar en el infierno. Dígalo con ganas y con convicción. Dígalo su nombre, Abigail. Qué bueno que Teófilo Segovia nunca va a estar en el infierno. Ya Jesús estuvo por mí. Aplauda a Jesús. Algunas veces usted y yo tenemos la crisis del silencio de Dios. Es decir, algunas veces usted y yo oramos y no hay respuesta. Algunas veces usted y yo, la oración como que está vacía. Algunas veces usted y yo pasa el día, transcurre el día y usted y yo como que, no sé, nos sentimos como ajenos a Dios. Eso se llama la crisis del silencio de Dios. Solo es una sensación, pero no hay tal crisis, no significa abandono, porque el precio del abandono real ya fue pagado en la cruz del Calvario. Esa crisis de silencio es sencillamente que Dios tiene sus formas de actuar, a veces no nos responde, a veces ni lo sentimos, a veces pensamos que nuestra oración como que no surte efecto, como que no llegan, se queda en el techo. No, no se queda en el techo. Dios tiene mil maneras de hablar, pero no hay abandono, jamás va a haber abandono. Ya el abandono lo sufrió Jesús cuando Dios quitó su vista de él. Así que nunca alimentemos nuestra alma pensando que Jesús no nos ama, que Jesús no nos oye, que Jesús no se apartó, no, jamás. Esa crisis del silencio es una manera de actuar de Dios, pero ya el abandono de Dios ya lo sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo nunca de los nunca vamos a ser abandonados por Dios. Eso merece otro aplauso. Llegamos a la quinta palabra. Está en Juan 19, 28. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. A ver, ¿qué significa tengo sed? Dígalo, doctor. Cuando usted y yo tenemos sed es una necesidad humana, física, biológica. Tengo sed. Tengo hambre, tengo frío, tengo calor. Usted y yo tenemos necesidades. Jesús, aún antes de morir y en el final de la película, dejó claro que él como humano tuvo necesidad, experimentó necesidad para que usted y yo no tuviésemos necesidad. Y si usted y yo tenemos necesidad, él la suple. Dios se hizo vulnerable y necesitado para poder comprender nuestra propia fragilidad. Así que cuando usted y yo tenemos necesidad de algo y le acudimos a Él, Él nos entiende, nos oye
y nos responde de acuerdo a lo que nos convenga. A veces no nos responde como nosotros queremos que nos responda. Y no lo hace de esa manera porque dice, no, por ahí no es como tú quieres. Sí te voy a ayudar, pero a mi manera. Mucha gente está orando por Venezuela y mucha gente piensa que no le ve el queso a la tostada. Dios está obrando con Venezuela a su manera. Y a su manera seguir obrando. Y Venezuela es un país bendecido por Dios. Y eso no solo Venezuela. Eso va con tu familia, con mi familia. Eso va con tu empresa, con mi empresa. Eso va con tu matrimonio, con mi matrimonio. Eso va con tu relación de pareja, de hijo. Eso va con todo. Dios está obrando a su manera. Descansemos en Él y punto. Ok. Llegamos a la sexta palabra. Está en Juan 19:30. Esta sexta palabra es profunda y tiene un comiero. Dice la Biblia: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Dígalo con ganas, ¿qué dijo? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Es una palabra, en griego se escribe tetelestai. Y tiene que ver en los comerciantes, los abogados, cuando alguien cancela una factura o una letra, le ponen deuda cancelada, deuda pagada. Cuando usted saca un fiado y firma la factura, después cuando usted paga, a la factura le ponen cancelado. Eso significa tetelestai, cancelado. Usted y yo nacimos con la influencia en los genes de la naturaleza caída. Por lo tanto, usted y yo nacimos bajo la maldición de la desobediencia del paraíso de Adán y Eva. Ni usted ni yo autorizamos a Adán y Eva que desobedecieran, pero lo hicieron. Usted y yo no autorizamos al gobierno de Venezuela que se endeudara, pero se endeudaron y hoy día usted y yo, Venezuela debe no sé cuántos millones de dólares. Asimismo, el pecado, usted y yo nacemos en esa naturaleza pecaminosa. Y el precio de esa naturaleza pecaminosa es muerte, maldición e infierno. Infierno es separación de Dios. Pero en ese momento y en la sexta palabra, Jesús dice: la deuda de los pecados de Teófilo Segovia, diga su nombre, la deuda de los pecados de Teófilo Segovia en este momento son cancelados. Es decir, Teófilo Segovia no debe nada. Qué cosa tan hermosa, ¿vale? Cancelado. Está pagado. La salvación no es un proceso que nosotros vamos a completar. Escucha esto. La salvación no es algo que quedó incompleto, entonces usted y yo tenemos que completar. Bueno, voy a misa, voy al culto para completar. Voy a dar mis diezmos, pues tú sabes, para completar. Voy a portarme bien para completar. Portarse bien, repito por enésima vez, implica galardones. Salvación no es un regalo. Tu deuda, mi deuda, tu maldición, mi maldición, lo que nos lleva al infierno ya ha sido cancelado, pagado por Jesucristo. Las profecías se cumplieron y la deuda del pecado fue cancelada en su totalidad. No tenemos que hacer más nada. Lo único que tenemos que hacer, ya lo hicimos, es creer en Jesús. Diga conmigo: Señor, creo en ti. Listo. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así que yo creo en ti. Por tercera vez repita conmigo: Señor, creo en ti. Listo. Y cerramos la séptima palabra, la séptima frase del final de la película. Está en Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió y expiró.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte para el creyente ya no es un salto al vacío, sino un acto de confianza, depositando el alma en las manos seguras del Padre. Cuando Jesús decide entregar su vida, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Jesús no lo vino a buscar el ángel de la muerte. Cuando un hijo de Dios muere, no lo viene a buscar el ángel de la muerte. Ángeles de celestiales vienen. Dice la Biblia que estimada ante los ojos de Dios es la muerte de sus santos. Hay una diferencia que usted y yo no vemos, pero abismal. No la percibimos en el mundo natural, pero es abismal. Cuando muere alguien sin Dios y muere alguien con Dios, es una diferencia, pero bárbaro. El que muere sin Dios, hasta en el rostro se le refleja, muere, lo vienen a buscar demonios. Pero el Hijo de Dios cuando muere, muere en paz, hasta con una sonrisa en el rostro, tranquilo, feliz, porque hay un señor llamado Arístides Díaz, me cuenta mi madre, fue el fundador de la iglesia de Betel hace 100 años, 103 años para ser exacto. Arístides Díaz, antes de morir, reunió a su familia y dijo: el jueves que viene ya me informaron que el jueves que viene un ángel a buscarme a las 3 de la tarde. Estuvo ahí compartiendo con su familia. Claro, esos son grados espirituales muy desarrollados. No todo el mundo tiene ese privilegio. Pero don Arístides Díaz lo tuvo. Y le dijeron: Arístides, el jueves va un ángel por ti. Y así mismo fue ese jueves de esa semana, hace no sé cuántos años. Don Arístides se despidió: vienen por mí, hasta luego mis hijos. Así como uno ve en las películas. Y vino, y a las 3 de la tarde, don Arístides cantando, faltando 3 minutos, dijo: vamos a cantar la gloria de Cristo, la gloria de Cristo. La tercera estrofa: la muerte de los hijos de Dios es hermosa. Dolorosa, duele, por supuesto, pero es hermosa. Vienen ángeles a buscar a sus hijos. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bueno que usted y yo tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y fíjese, Jesús vuelve a decir, a llamarlo Padre, ya no lo llama Dios, porque se restableció el vínculo. Vuelve a ser Dios Padre. En tus manos encomiendo. Ahora está hablando el Hijo, está hablando el Rey, está hablando el que murió por ti y murió por mí. Se restableció el vínculo, Padre. Qué cosa tan bonita. Encomiendo mi espíritu en tus manos. Jesús no muere en el sentido convencional. Él entregó su espíritu en un acto de soberanía final. Jesús muere, lo bajan de la cruz, lo sepultan, y 3 días después, y aquí viene lo bonito, cuando va María y otras Marías, encuentran la tumba vacía. Y Jesús, ya resucitado, sale al encuentro de María, y los ángeles le dicen: María, ¿por qué estás buscando entre los muertos al que vive? Jesús resucitó, ahora Jesús está a la diestra de Dios, ahora Jesús está atento a tus oraciones y mis oraciones. Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro... Láncele un beso a Jesús. Te amo, Jesús, dígalo. Qué cosa tan hermosa, qué regalo tan bonito. El final de la película, contigo y con mi esposa.